Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos en La Clave como cada miércoles. Le damos la más cordial bienvenida. Le invitamos a que se quede con nosotros. Va a ser un tema, como siempre, muy interesante. Y como cada semana, mi compañero Aurelio Contreras. Buenas noches. ¿Qué tal, Mónica? Buenas noches. No sé si me están escuchando o viendo porque me está haciendo aquí medio feo el Tenemos Zoom. algunos. Sí. ¿Sí me escuchan? Sí te Sí. escuchamos. Se Sí. ve algo ahí, raro en la Lo pantalla. que les decía que hace rato me empezó a hacer eso, no sé a qué se deba, Ajá, pero ajá. pues bueno, espero que se componga de algún modo. Pero Sí. pues buenas noches. Ahí está de nuevo. ¿Quién Ahí sabe está, ahí qué? estamos de ¿Quién, nuevo. quién sabe qué traiga el El Zoom Zoom ahora. el Zoom contra mí esta noche? Pero pues bueno, muy buenas noches a nuestro auditorio. Como siempre, pues estamos muy contentos de compartir con ustedes. Y hoy vamos a hablar de un tema pues que nos importa, que debe importar, porque de eso depende el desarrollo de la tecnología y de la ciencia en este país. Y bueno, vamos a hablar esta noche con dos expertos en la materia, a los cuales me permito presentar. Son Luis Vera Morales y Juan Martínez. Juan Martínez, ya conocido de La Clave de varios programas, y me permito pues introducirlos con nuestro público. Luis Vera Morales es abogado por la Escuela Libre de Derecho, cuenta con un posgrado en Derecho Económico y Corporativo por la Universidad Panamericana, una maestría en Derecho Ambiental y Energía por la Universidad de Tulane como becario por las fundaciones Fulbright y Ford MacArthur. Es doctor en Ciencias Ambientales por el Centro Interdisciplinario de Estudios en Medio Ambiente y Desarrollo del Instituto Politécnico Nacional. Es representante para México del Programa de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la ONU y miembro del Consejo México-Estados Unidos de Intercambio Académico. Es especialista en asuntos socioambientales asociados con proyectos de infraestructura. Bienvenido, Luis Vera Morales. Gracias, Aurelio. Y gracias, Mónica. No, hombre, bienvenidos, bienvenidos. Y Juan Martínez Gómez, pues cursó su licenciatura en la Facultad de Biología en la Universidad Veracruzana y sus estudios de posgrado en la Villanova University y la Universidad de Missouri San Luis en los Estados Unidos. Es investigador titular A del Instituto de Ecología del INECOL y tiene nivel 2 en el Sistema Nacional de Investigadores. Estudia especies endémicas y en peligro de extinción en las Islas de México, está comprometido con la divulgación de la ciencia, ha escrito ensayos de divulgación y contribuido a la producción de varios documentales al respecto. Ha participado en el análisis de varias iniciativas legislativas y la revisión de normas ambientales como la que nos ocupa esta noche. Juan Martínez, bienvenido también a La Clave. Buenas noches a todos. Pues bienvenidos los dos, Luis Vera y Juan Martínez. Y bueno, pues tenemos que arrancar de entrada con hablar de una ley que pues todavía no se materializa, ¿no? La de la Ley General en materia de ciencia y tecnología, a 4 años de la expedición de un decreto. ¿Podemos darle contexto a nuestro público, por favor? ¿Quién quiere iniciar? Juan, adelante. Sí, vamos a platicar un poco de las leyes que existen en cuanto a ciencia y tecnología. Ahorita tenemos una ley federal que se promulgó a inicios pues de este siglo. Es una ley que ha servido a aproximadamente 2 décadas con algunas modificaciones y pues ahí la llevamos. Lo que da origen a esta iniciativa es que en el año 2019 se modifica el artículo 3º constitucional, se incluye parcialmente un texto de las Naciones Unidas, de la UNESCO, sobre el derecho que tienen los ciudadanos a recibir los beneficios de la investigación científica. Se pone ese párrafo ya en el artículo 3º. Es a lo que se le ha denominado el derecho a la ciencia. Más adelante en la charla veremos que realmente hay varios derechos humanos asociados a la ciencia y no solo uno, pero muchos han mencionado de esta incorporación al artículo 3º,
Y de allí lo que ocurre es que el artículo 6º transitorio de esa modificación indica que se van a generar 4 leyes generales nuevas, y una de ellas es la Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación. Y a lo que estamos ahora pues viendo, enfrentando, viviendo como comunidad académica, es que a la Cámara de Diputados el día 13 de diciembre, a través del secretario de Gobernación, se introdujo una iniciativa de ley por parte del Ejecutivo, que es la Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, que de entrada pues ya suena diferente a lo que el artículo transitorio ordenó. Y ahorita hablaremos de muchos detalles, algunos legales, algunos técnicos. Yo lo que quisiera empezar esta charla tiene que ver con el aspecto de lo que es una ley general. Y yo, siendo una persona que no ejerzo el derecho, ¿verdad? No soy abogado. Como lo hemos comentado con Luis, yo me he hecho doloris causa en derecho, porque junto con otros colegas que tenemos que lidiar con muchas leyes generales, principalmente de carácter ambiental, las sufrimos. Sufrimos el impacto que la legislación, de una manera incorrecta, en algunos casos irresponsable, ejerce sobre nosotros. Entonces, mi conocimiento sobre la ley, como el de muchos otros compañeros en el área de la biodiversidad, es intuitivo. Y en este aspecto les quiero comentar que quienes trabajamos en el área de biología podemos tener una visión bastante completa de lo que son las leyes generales, al menos las leyes generales más amplias, de mayor calado, de mayor envergadura en nuestro país, son las leyes ambientales. La Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, la Ley General Forestal, la Ley General de Vida Silvestre y la Ley General de Acuicultura y Pesca Sustentable. Estas son de manera general las que abarcan a toda la biodiversidad del país. Y lo que vemos en una ley general, al tener que pedir permisos a Conapesca o a la Semarnat, o a través de la Semarnat, la parte forestal, o a la CONAFOR, ¿verdad? Es que todas estas leyes están asociadas, primero, a una característica que las distingue, y luego Luis podrá ahondar sobre esto, y es el hecho de que una ley general incluye a todos los órdenes, de gobierno. Y segundo, que una ley general tiene en vista la gobernanza, es decir, la participación ciudadana. Y también en toda la historia del país podemos ver que las primeras leyes generales no permitían mucha participación ciudadana. Son incluso leyes que vienen de la época del general Lázaro Cárdenas. Pero la mayoría de las leyes generales, y sobre todo donde hay más participación ciudadana de una u otra forma, se promulgaron en este siglo. Y de hecho, en la administración federal anterior es cuando se promulgaron, es la administración que más leyes generales promulgó. Y algo que vemos en ellas, si vamos de nuevo a estas leyes de biodiversidad, que es, digamos, el campo donde nosotros, Luis también tiene pues un aspecto ambiental muy arraigado en su formación, en su ejercicio, en el caso mío también, podemos ver que también hay cambios, un poquito de cambios en la estructura, y podemos ver que, por ejemplo, en la Ley General del Equilibrio Ecológico hay varios títulos, pero solamente el título relacionado a las áreas naturales protegidas es el que tiene un Consejo Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Pero de allí, cada área natural protegida federal del país está diseñada con un consejo donde participan todos los sectores ciudadanos y ayudan, precisamente se juntan, participan con el gobierno, en este caso la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, para hacer la gobernanza de esas áreas. La ley forestal
también tiene un Consejo Nacional Forestal y un Consejo Estatal y en algunos casos consejos regionales. En el caso de la Ley General de Vida Silvestre, es una ley general que tiene un consejo escrito, pero que en los hechos no funciona, no existe. Se hizo un intento por instaurarlo, quizá estuvo por allí por algún tiempo, pero no funcionó. Y es una ley general que no tiene gobernanza porque no hay un consejo. Y de allí también tenemos una ley en la cual yo no participo mucho, aunque en algunos casos estudiando con peces he tenido también que colaborar con colegas y es una ley muy difícil. A veces obtener un permiso de CONAPESCA para hacer pesca de fomento, que es la pesca que clasifica a los investigadores, es un viacrucis donde no te dan respuesta incluso por año, 2 años y cosas así. Y es una vez más el hecho de que tenemos que tener cuidado cómo se diseña una ley porque tiene implicaciones en nosotros. Y por supuesto, ahora vamos a una ley, a una iniciativa de ley que tiene que ver con la ciencia. Esa es directo al conocimiento, directo a la generación, directo de conocimiento, directo a la investigación. Esa nos va a afectar a todos los colegas académicos e investigadores de una manera directa y por eso hay que ponerle atención. Entonces, me acerqué a Luis y aquí en un momento le voy a dar la palabra a él, porque lo que observé es que, a diferencia de las otras leyes generales, esta ley dice que el Consejo es el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, que realmente no es un consejo en el sentido de ley general, en el sentido ciudadano, sino es el nombre que se le va a dar o ya tiene el CONACYT, pero que ahora se va a llamar Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías. Realmente no es un consejo de participación ciudadana, es una sola persona moral que tiene un órgano de gobierno, una junta directiva, perdón, una junta de gobierno donde hay varias personas que podemos discutir quiénes entran, quiénes no entran, pero es una sola persona, en este caso una sola persona moral. Es decir, por definición no puede ser un consejo. Esto está en la ley. El otro cuerpo colegiado que podría pensarse que es el órgano de participación ciudadana es el órgano interno consultivo, pero tampoco lo puede ser porque se define como el órgano interno consultivo de la paraestatal. Es decir, no es una persona como tal, porque yo poniendo un símil, no puedo decir que mi sistema respiratorio es una persona cuando la persona soy yo, ¿verdad? En el ejemplo de una persona física. Entonces, lo que vemos en este diseño de la ley general, la iniciativa de ley general de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación, es que no hay un consejo ciudadano, no hay gobernanza. El consejo se mal equipara con lo que es una paraestatal, que antes era, o hasta ahorita es CONACYT, pero luego va a ser el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnología. Y ese consejo es la única persona, en este caso persona moral, que realmente integraría el consejo. Pero no hay un consejo ciudadano, no hay gobernanza. Entonces, con esta duda... Decide uno, pues, decide uno nada más. Es una persona la que participa. Aunque tenga órganos consultivos y todo, son elementos de una persona moral, de una sola persona moral. Y entonces cuando me surgió esta duda, me acerqué a Luis y le dije, Luis, como lo hemos platicado en muchas otras ocasiones, cenando con una copita o dos de vino, ¿verdad? Por favor, explícame qué es una ley general. Y entonces yo creo que aquí Luis también nos puede platicar a todos nosotros, al auditorio, lo que hace a una ley general una ley general. Doctor Vera, por favor. Sí, con todo gusto. Gracias de nuevo por la invitación. Y sí, Juan tiene razón. Muy importante distinguir entre leyes federales y leyes generales. Una ley federal es la que, por virtud del artículo 124 constitucional, la federación puede determinar que le corresponde a ella una cierta materia, como una ley federal de armas de fuego, ¿no? Nadie más le entra más que la federación. Y hay leyes generales, que son las que distribuyen competencias, que son justamente en aquellas materias concurrentes, en donde
todos los niveles de gobierno tienen un interés en intervenir y las materias no se pueden agotar en la parte federal. Así empezamos en la parte ambiental, ¿no? Por ejemplo, la ley federal de protección al ambiente, etcétera. Pues porque no había ni las competencias humanas, ni los recursos en los estados, todo lo tomaba la federación. Pero conforme hemos avanzado como país, pues tenemos cada vez más leyes generales, como bien dice Juan, en este siglo ha habido muchísimas leyes generales porque eso demuestra un poco la madurez de nuestro sistema político y sobre todo de nuestros estados y municipios, ¿no? Esto de que las leyes, una ley general distribuya competencias es muy importante porque es la única manera en que puede haber gobernanza. La gobernanza es esta participación, este equilibrio entre las decisiones de gobierno que toman en cuenta a sus ciudadanos, ¿no? Donde hay una estructura que permite esta participación, ¿no? Entonces, es muy importante entender que una ley general solo puede llamarse general cuando hay una distribución donde esta ley dice, mira, la federación puede hacer tal cosa, los estados pueden hacer tal otra y los municipios también pueden hacer tal otra cosa. Pero queda a la decisión de estados y municipios si le quieren entrar o no. Sí, pueden decir, oye, ¿sabes qué? Tienes estos temas para ti, pero tú decides, Estado, si le entras o no, porque es tu autonomía. Eres tú el que decides si lo que estamos diciendo en estos temas te son de interés a ti, ¿no? Voy a poner los ejemplos ambientales que son los que más son más fáciles de entender, ¿no? Por supuesto que si la ley general dice que, oye, la materia de emisiones a la atmósfera en ciertos temas es federal, los demás son de competencia del Estado. Y el Estado decide si le entra o no a regular. ¿Sí? Hay estados que deciden no regular pues porque no tienen, por ejemplo, un gran problema atmosférico, ¿no? No es lo mismo el estado de Oaxaca que el estado de Nuevo León o del estado de México. Cada quien sabe cómo le entra. Y eso permite que los estados decidan qué toman de eso que le permite la ley general con sus propias capacidades, con sus propios presupuestos, para atender mejor sus problemas. El hecho de que una ley permita que haya esta posibilidad de respeto a sus ciudadanos y a sus otros niveles de gobierno, es lo único que hace, es lo que permite que haya gobernanza, que haya una posibilidad de que la ley no solamente sea eficiente, o sea, que se cumplan los objetivos, sino sea eficaz, que los objetivos sean cumplibles, ¿no? Porque es muy importante entender que no puede haber gobernanza cuando todo te lo dictan desde el centro. Entonces, cuando te dicen hay un consejo y resulta que los estados y municipios, como lo vamos a ver un rato más, tienen que seguir a pie juntillas las instrucciones, la política, los procedimientos, los protocolos que te dictan desde el centro, pues eso no es gobernar, eso no es una ley general, ¿no? Si es algo que te dicen que es una ley general, pues uno respeta a estados y municipios, porque no tienen una facultad de nada. No pueden discutir lo que más les conviene porque pueden no estar dentro de los protocolos, principios y demás temas que te están ordenando desde el centro, ¿no? Y eso es muy claro en muchos de los artículos. Entonces, no sé, Juan, te la paso de regreso y ahorita regresamos a temas más específicos sobre la ley. Oye, yo Yo quisiera creo que plantearles una pregunta, Sí, perdón, adelante. precisamente sobre este punto. Finalmente, pues es un reflejo de lo que ha sido el régimen, que todo lo busca concentrar en el centro, todas las decisiones, y pues la ciencia no tendría por qué ser diferente, es un centralismo, una centralización de todas las decisiones de la vida pública, pero que además aquí va a un punto pues que me parece grave y quisiera planteárselos también, y que es que pues es el Estado el que va a decidir lo que es pertinente investigar y lo que no es pertinente investigar. Ellos va a ser el gobierno, de acuerdo con, y como lo hemos visto en este gobierno particularmente, con cuestiones ideológicas, incluso con un montón de prejuicios, el que va a decidir si un tema de cualquier área del conocimiento vale la pena apoyarlo para que se investigue. Entiendo que es una de las cuestiones más polémicas de esta ley y se los quisiera ahora sí plantear, los pudieran desmenuzar este punto. Si quieres, Juan. eh,
Dejaría este punto para Luis y yo le entro a lo de posible discriminación y posibles casos de inconstitucionalidad, pero pues Ok. es un abogado también que entiende más. Mira, Aurelio, el problema realmente de lo que estás diciendo es que va a contracorriente de lo que es el pensamiento científico, ¿no? Ujú. Es decir, si la ciencia, es decir, si una ley pretende o se piensa que la ciencia es simplemente el control del conocimiento y la forma en que se conoce, está yendo a contracorriente de lo que es el pensamiento científico. Es decir, no hay forma de detener el pensamiento crítico, ¿no? Es una forma de pensar. No es una, es decir, no lo puedes atar a protocolos, ni a principios, ni a ideologías, porque entonces es decir, no estamos haciendo realmente ciencia, ¿no? Y lo que nos importa y lo que valoramos es el pensamiento crítico permanente, es que sigamos las reglas del juego y que lleguemos a otras conclusiones, ¿no? Que siempre pongamos en duda lo que nos dicen que es, ¿sí? Y entonces, cuando estas facultades se las otorga un órgano que aparte es único y monolítico, ¿no? Aunque digan que hay 20 temas que se pueden ver de aquí a allá y agendas y programas y demás, no es cierto, sí, realmente todo parte del centro y se queda en el centro, en un control absoluto. Entonces, sí es sumamente peligroso, pero es mucho más peligroso la parte de fondo, porque la forma destruye el fondo, ¿no? Esta idea que está plasmada en esta ley destruye la posibilidad totalmente de que podamos avanzar ciencia como la que le gusta a nosotros, como la que debe ser, pues, ciencia de frontera, ¿no? Ciencia que te lleve más allá del conocimiento, que puedas tener doctores que den ideas genuinas y nuevas, ¿no? Esto no puede lograrse con una ley así, aunque digan y nos echen en cara 20 páginas en la Gaceta Parlamentaria de por qué hay que cambiar la ley, por qué tenemos que hacerla de esta manera, realmente son justificaciones ideológicas. Nunca hablan si no hay un científico que los oye, un abogado tampoco, pero un científico tampoco, un científico de sepa, ¿no? Que en verdad entienda el pensamiento científico. Yo no pretendo serlo, pero cuando ya lo estudié para tratar de, cuando menos, entenderlo desde un punto de vista jurídico, eso es lo que nos falta y de eso carece la ley. Ok. Bueno, revisé un poco la ley, la parte de la iniciativa de gobierno, y entre otras cosas dice, por ejemplo, esta primera ley evita que se invierta el dinero público en proyectos de particulares con fines de lucro y sin ningún beneficio público, lo que garantiza el adecuado uso de los recursos públicos dirigidos a ciencia aplicada para resolver y proponer soluciones a los problemas prioritarios del país. No dicen cuáles. No sé quién quiera contestar. Yo le puedo entrar allí y yo voy a tener una visión diferente a la de Luis. Yo voy a tener la visión del usuario, del destinatario final de una ley. Y como ciudadano además que me dedico a hacer investigación, lo que me preocupa es una ley que me permita realizar mi actividad, ¿verdad? Y que respete mis derechos humanos. Y en este caso, mis derechos humanos y las garantías que la Constitución me brinda. Entonces, aquí lo que vemos en la argumentación, Mónica, es un supuesto de que se han usado mal los recursos. Eso lo vimos de una manera muy preocupante el año 2020, cuando se estigmatizaron a los fideicomisos. Y son muchos fideicomisos, y cada fideicomiso es una persona moral diferente, y cada fideicomiso está integrado por personas diferentes, pero muchos habló de que los fideicomisos eran una forma de convertir lo público en privado, de malversar los recursos, y el hecho real es que no hay ninguna prueba de eso. Hay sí nociones, pero no hay ninguna sentencia. Y ahora, yo no puedo hablar de muchos fideicomisos, pero mi institución, el Instituto de Ecología, tenía un fideicomiso que nos permitía operar como institución, nos facilitaba la labor,
darle mantenimiento a nuestras instalaciones, comprar vehículos, comprar equipo, nos facilitaba hacer nuestra labor. Y eso es parte del derecho humano que tenemos nosotros, uno de los varios derechos humanos respaldados en tratados internacionales que tenemos nosotros para hacer investigación. Cuando se nos quita el fideicomiso, perdemos la habilidad de hacer esa investigación. Ahora, si hubiera un mal uso de recursos, hay mecanismos por los cuales las personas que han usado mal estos recursos serían sancionados. Pero de hecho, por ejemplo, el Instituto de Ecología no tiene esa situación o no tuvo esa situación. Y nos obligaron a desaparecer los fideicomisos, que tenemos como un derecho humano el derecho al debido financiamiento de la ciencia. Y además hay, como miembro de la OCDE, México está comprometido a destinar cuando menos el 1% de su Producto Interno Bruto a apoyar la investigación científica. Entonces, allí es como yo, ciudadano, como nosotros, ciudadanos académicos, que estamos comprometidos con la investigación científica en beneficio de la sociedad, vemos que se nos están cortando las alas. Y en el caso particular, bueno, y es que también cuando hicieron esta reforma de los fideicomisos, derogaron artículos, pero como los centros públicos de investigación son entidades paraestatales, la ley de entidades paraestatales precisamente dice que se puede ser usada de manera supletoria, esto lo dice la Ley de Ciencia y Tecnología. Para los casos que no están previstos en la Ley de Ciencia y Tecnología, se puede usar la Ley de Entidades Paraestatales para guiar nuestro funcionamiento, y la Ley de Entidades Paraestatales permite que las instituciones tengan fideicomisos. Y en esta nueva iniciativa, volviendo a este tema, de manera explícita prohíben que se establezcan fideicomisos. Y ahorita no recuerdo el número de ese artículo, pero ese artículo afectaría de manera directa un derecho humano que nosotros tenemos como investigadores para el debido financiamiento de nuestra actividad de investigación. Entonces, ahí viene un aspecto, y de allí el otro. Hay una situación que no está prevista en la Constitución, que es el trato diferente, ni en las leyes generales que han surgido también paralelas a la modificación del artículo 3º. Como es la Ley General de Educación y la Ley General de Educación Superior. En estos artículos en la Constitución, a las universidades, a las entidades privadas, no se les hace distinción, y mucho menos a sus integrantes. A nuestros colegas de universidades privadas, hemos visto que se les ha quitado la oportunidad, por ejemplo, de recibir estímulos en el Sistema Nacional de Investigadores. Ellos, hay que entender que ellos son personas físicas diferentes a las personas morales que son sus universidades privadas. Y entonces también estamos viendo cómo hay un trato diferenciado hacia ellos, que una vez más podemos ver o percibir en varios artículos de esta iniciativa de ley. En este sentido, es muy importante mencionar que a través de varias acciones legales de nuestros compañeros de universidades privadas, han obtenido el amparo de la justicia de la Unión, indicando que lo que se está haciendo con ellos es inconstitucional, ¿sí? Y en este sentido, como se replica una vez más en la iniciativa de ley, lo que podemos ver es que tiene áreas muy claras donde se pueden generar por varios colegas acciones en defensa de los derechos humanos, y también por parte de los legisladores, órganos autónomos, incluso pensando que es una ley general de municipios, estados, porque se están afectando aspectos de constitucionalidad. Lo más adecuado sería que se permitiera una discusión amplia, tanto en el aspecto técnico, que tiene que ver con la ciencia, como en el legal, que tiene que ver con todos estos aspectos de derechos humanos y constitucionalidad, y se promovieran parlamentos abiertos para poder realmente llegar al diseño de una ley general en la materia,
que sea pues acorde al siglo en el que vivimos, al siglo XXI. Por supuesto. ¿Alguna opinión, Luis? No, aquí creo que ha sido claro, Juan, los problemas que tiene de constitucionalidad la ley, más allá de los aspectos de forma. Si la ley se llama distinto, que como le ordenó la propia modificación constitucional, pues ya de inicio estamos mal, ¿no? Pero si además le añades que en verdad no respeta los derechos humanos, ya con eso deberíamos tener para que los parlamentos abiertos se ordenaran ya, ¿no? Es decir, esta primera discusión no está agotada en la iniciativa que se presenta y que aparece en la Gaceta Parlamentaria, ¿no? Se discute en cualquier otro tema. Sí, hay páginas y páginas de ideología, pero cuando estamos hablando de los derechos humanos, nomás se mencionan, pero no se mencionan ni completos, ni se mencionan cómo lo están cumpliendo, ¿no? El hecho de que digan, sí, y con esta ley garantizamos, no quiere decir que se garantice, tienes que decir cómo es que la garantizas. No se vale citar solamente que sí te garantizo lo que dice la Constitución. Sí, pero ¿cómo no? Sí, y eso falta. Eso le falta, hay que discutirlo y hay que ver cómo lo podemos poner en una ley seria, ¿no? Claro. Bueno, ahorita regresa Aurelio, ¿tenemos algún problema con...? No, aquí estoy, ya regresó, solamente no que se fue, nunca se fue, solamente en la imagen. solamente cerré la imagen porque se empezó a ver ahí medio raro, pero no he dejado de Ahí está. escuchar. Aquí estoy. Entonces, bueno, precisamente este programa lo intitulamos, hablando de la ley de ciencia, como burocrática, discriminadora. Ya nos explicaste, Juan, ¿por qué? ¿Por qué es discriminadora? Pues porque según esta ley hay investigadores de primera e investigadores de segunda en México, según el prejuicio actuante, pero además inconstitucional. Por esto mismo, y no sé si también por este otro asunto de impedirle a estados y municipios que puedan identificar ellos mismos sus áreas de interés para la investigación científica. No sé si eso también entraría dentro de los criterios de inconstitucionalidad, y ustedes me lo podrán decir mejor. Entonces, ¿para dónde se va con una ley de estas características? Sí, nomás, pues sé que Juan va a comentar algo sobre esto. Sí, por supuesto, algún estado o algún municipio podría establecer una controversia constitucional sobre esto, ¿no? Porque evidentemente no basta con que digan que vas a participar. Es tiene que haber los instrumentos y las formas efectivas de participación que me permitan a mí actuar como actúo en cualquier otra ley general, pues, como Estado, como cualquier otro orden de gobierno, ¿no? No basta con decirlo porque si no tengo la posibilidad de discutir, si no tengo la posibilidad de aprobar, porque todo me lo aprueba el Consejo, ¿no? Y si no tengo la posibilidad de establecer otras cosas que no vengan en la agenda, que la establecen desde el centro. Entonces, ¿de qué se trata? Entonces, ¿para qué me das? ¿Para qué dices más atribuciones si no hay nada que ejercer, ¿no? Es obedecer. Ese es el tema, ¿no? Y ese sería un argumento, yo digo, muy importante, ¿no? Para hablar sobre realmente qué queremos en una ley, qué es de fondo una ley general, ¿no? Por eso nos hemos enfocado un poco en de qué estamos hablando, ¿no? Ley general, concurrencia, gobernanza. No hay gobernanza cuando solo uno manda, ¿no? No puede haberla, por definición. Bueno. Y yo quisiera añadir que aquí en esto de la gobernanza regresan, sobre todo si pensamos en Veracruz, ya que se acerca también el 5 de febrero y el aniversario de la Constitución que ahora nos rige, ¿verdad? Cuyo, como lo dice el texto constitucional, cuyo borrador se redactó en la ciudad de Veracruz, aquí en nuestro estado, con esta gran tradición que tenemos también, el hecho de que varias leyes de reforma se promulgaron en nuestro estado, que tenemos nosotros la cercanía y que podemos decir que nuestros abuelos se reunían con el general don Heriberto Jara Corona y todo este grupo de veracruzanos que promovieron muchos de los derechos humanos que ahora están defendidos y plasmados en la Constitución, que estamos a punto de celebrar este 5 de febrero, ¿verdad? En la Plaza Lerdo, allí esta herencia, este legado de los veracruzanos y como veracruzano, ¿verdad? Yo puedo decir orgullosamente que
que Veracruz ha sido el crisol de las auténticas transformaciones de la patria. No podemos llegar y no podemos aceptar, sobre todo escuchando nosotros de pequeños a nuestros abuelos que estuvieron con el general don Heriberto Jara Corona, que sirvieron bajo su mando, que tanto trabajaron en heredarnos estos derechos. No podemos aceptar una ley que sea regresiva de la manera como se está presentando. Y es regresiva en muchos aspectos. Por ejemplo, ahí está la situación de los centros públicos de investigación. Sus órganos de gobierno se van a transformar, pero también es una forma donde la participación de la comunidad académica y en el mismo Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, la transformación de la Junta de Gobierno es tal que no hay absolutamente gobernanza, una vez más. Y la gobernanza es una fórmula que se puede definir de diferentes formas, de acuerdo a la situación y el contexto, donde se permite a los ciudadanos que son parte o son implicados en la ley, al menos a dar opiniones sobre cómo se desarrollan los programas relacionados en torno a esa ley. Entonces lo que vemos es una modificación radical de lo que son los órganos de gobierno, las juntas de gobierno de los centros públicos, y vemos que a pesar de todos los errores que tenía o pudiera tener la ley actual, se buscaba integrar a las comunidades académicas, a las organizaciones científicas, que había personas que eran miembros del Sistema Nacional de Investigadores, una situación que se discutió mucho, ¿verdad? Y puede dar materia a seguir discutiendo en el sentido del diseño, de la estructura, precisamente de la gobernanza. Fue el foro consultivo, científico y tecnológico, que también está por ahí la ANUYES, que es una persona moral que tiene la representación de más de 100 universidades en el país. Y lo que vemos ahora es que no están. Si antes estaba mal, ahora no están. Tenemos una propuesta para el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, donde solamente están secretarías de Estado. Y eso, pues, no es gobernanza. Simplemente no hay gobernanza, porque ¿dónde participan o dónde opinan de alguna forma, aunque sea incompleta, ¿verdad?, los miembros de la comunidad científica? No lo hay. Entonces, esto hay que actualizarlo, porque en todos los aspectos se pierde esta participación. Hay un órgano interno consultivo, que allí es donde no se define cuántos participan, donde allí podrían integrarse otras personas, pero no son parte de la Junta de Gobierno de la paraestatal. Y como ya se dijo, la Junta de Gobierno de paraestatal, ni la paraestatal, ni el órgano interno consultivo pueden ser el consejo, comité o como se le quiera llamar al cuerpo colegiado que va asociado a esta ley. No lo es. Entonces, hay ese cambio allí. Es regresiva en ese aspecto porque precisamente en la Convención de los Derechos Humanos se nos da la oportunidad de participar. Y como es un tratado internacional, una convención internacional de derechos humanos, en virtud del artículo 1 constitucional, está al mismo nivel que la Constitución, o al menos muy cercano al nivel de la Constitución y claramente arriba de lo que sería la Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación. ¿Y qué pasa con los demás centros públicos centros públicos de investigación? Sus órganos de gobierno y sus estructuras también se van a modificar, pero de una manera en que la participación de sus comunidades no se ve reflejada. Entonces, en todo este articulado de la transformación de los centros públicos de investigación, de los cuales conocemos directamente a 26, pero realmente hay más centros públicos de investigación federales, como los institutos de salud, como el colegio de posgraduados, ¿verdad? Y otros más. Yo creo que vale la pena sentarnos con la comunidad, con las comunidades de estos lugares, así como hay que hacerlo con los estados y con los municipios, para pensar nosotros como comunidad de investigación a qué aspiramos
y retomar este papel importante que nosotros los ciudadanos dedicados a la ciencia podemos hacer unidos y trabajando junto con las autoridades en beneficio de la investigación científica y de pues la ciencia de frontera. Yo con eso terminaría ahora. No sé, Luis, si quieres añadir algo. Bueno, entonces, si me permiten, quisiera dar voz a una pregunta de alguien que nos está viendo, se llama Romeo Saldaña, y me parece muy interesante lo que dice. Dice, quisiera preguntar a los doctores Luis Vera y Juan Martínez, ¿vislumbran una oposición a esta propuesta de ley por parte de los estados cuando más del 50% están gobernados por personas emanadas de Morena? Esa es la pregunta. Va para los dos. Bueno, no necesitas que todos estén, sí, con que tengas uno que se oponga es suficiente, ¿no? No hay un límite o no hay un porcentaje requerido para formar una oposición que sea considerada por el judicial. Cualquiera puede hacerlo. Puede ser, ¿eh? Si pensemos en los estados que tienen un desarrollo importante, Veracruz, ¿no? Sí, casi todos podrían tener una oposición a esta ley. ¿Quiénes podrán hacerlo? Seguramente los estados donde gobierna la oposición y donde, por ejemplo, las universidades autónomas tengan más posibilidad de movilidad y los congresos también, ¿no? Entonces, yo lo vislumbro porque es grave, sí, porque sí, yo estaba viendo alguna presentación de la Universidad de Querétaro, la Autónoma de Querétaro. Bueno, están todos de acuerdo en que esta ley no funciona, no vería cómo podrían no oponerse, ¿no? Cuando claramente los miembros de la Junta de Gobierno de la Universidad están diciendo que no es una ley que funcione, ¿no? Ellos cuando menos tendrían que hacerlo, y me imagino que en muchos de los estados hay una discusión similar. Yo quisiera añadir también que a veces pensamos que la oposición puede o se necesita que participen muchos. Y precisamente con esta perspectiva de la formación de nuestra república, yo siempre recuerdo el ejemplo que en la primaria nos enseñaron de don Guillermo Prieto, ¿verdad? Cómo se plantó ante un pelotón que ya estaba a punto de fusilar al presidente Juárez y a todo su gabinete. Y él, con esa vehemencia, con ese amor a la patria, por este cariño que tenía el presidente Juárez, cambió el curso de la historia. Una sola persona. Y entonces, también viniendo de una formación académica, una formación científica, lo que yo diría es a todas las personas que sientan y que tengan la certeza de que sus derechos humanos asociados a la ciencia están siendo transgredidos, pues que hagan lo necesario y que con una sola persona, esperemos que no lleguemos a ese punto, sino que se abran los parlamentos abiertos, ¿verdad? Pues promovamos los juicios de amparo para defender nuestros derechos sagrados. Esos derechos, ya que estamos aquí en Veracruz, esos derechos que los revolucionarios como el general don Heriberto Jara Corona nos ganó en el campo de batalla, pues ahora nosotros con las herramientas que ellos nos heredaron, los defendamos a capa y espada. Y con que sean 1, 2, 3, 4, 5 tal vez, podemos o podríamos lograr mucho. Pero antes de pensar en eso, yo le pediría a todos los diputados, incluidos a mis amigos, queridos amigos que están en el partido de Morena, ¿verdad? Que están aquí cerca, aquí en Jalapa, con quienes hemos platicado en muchas ocasiones, que se detengan y que promuevan la posibilidad del diálogo para estudiar esta iniciativa de ley. Yo creo que muchos de ellos están comprometidos con la democracia, con la ciencia, y esperaríamos que no solamente fueran los partidos de oposición los que estuvieran promoviendo los parlamentos abiertos, sino también los diputados y diputadas del partido Morena, porque al final lo que estamos pidiendo, gente honesta y gente trabajadora, es algo por el futuro, por el buen futuro
de nuestro país. Y como se lo dije a Luis, ¿por qué hacemos esto? Simplemente porque nos merecemos una mejor legislación como investigadores y como mexicanos. Entonces esperemos que esta solicitud para los parlamentos abiertos también sea apoyada por el partido Morena. Claro. Sin embargo, pues bueno, sabemos que por un lado, en Morena hacen lo que les ordenan. Ahí no hay posibilidad de ejercer el pensamiento libre. Y quien lo hace, pues es echado para afuera, ¿no? Y por otro lado, tenemos una oposición que da pena ajena, que está carente de ideas, de imaginación, que nada más están viendo cómo le hacen para sobrevivir. No, no hay mucho que esperar de los partidos. En este caso, pues lo que vemos son manifestaciones de académicos, de ciudadanos preocupados por este tema, pero que pues siento que no están, o ustedes me podrán indicar mejor, bien articuladas. ¿Dónde están las instituciones académicas que son las principales afectadas en con una legislación de este tipo? ¿Están haciendo algo institucionalmente estas instituciones de educación, de ciencia, tecnología y desarrollo? Les pregunto. Pues Juan, que está en esas instituciones, podrá contestar esa parte mejor. Lo que sí es que no hay que descartar que el sistema que nos rige es un sistema de pesos y contrapesos. Entonces, efectivamente, puede ser que haya una ley que, a pesar de los parlamentos abiertos, no nos satisfaga, ¿no? Y como todo mundo tenemos derecho a acceder a los órganos de corrección. Y la forma de corrección es el judicial, ¿no? Y en el judicial, como lo hemos estado viendo y constatando, es la única manera que tendremos, a lo mejor no en Veracruz y con los casos que hay, pero en general en el país, sí hemos visto que el Poder Judicial es la última represa, ¿no? De la legalidad, ¿no? Y vamos a vivir en un país donde los derechos y los derechos humanos se respeten. Entonces, sí creo que va a haber un parlamento abierto, pero creo que en el último de los casos siempre tenemos que dar la oportunidad de que los jueces y nuestro poder judicial actúe conforme a la ley. Y eso es lo único que nos va a proteger, va a ser un juez decente y responsable. ¿Sí? Después de eso, viene todo lo que pueda pasar en un país, que esperemos que no sea nuestro caso. Entonces, hay que forzar a los jueces, hay que forzarlos con buenos argumentos, además. No es solamente llegar a decir, oye, me parece que esto sí deben ser, bien lo dices, ¿dónde están las instituciones que están armando los argumentos precisos, que están ¿no? afinando el lápiz para que sean argumentos ganadores, ¿no? Y no tengan alternativa a los jueces más que decir, tienen razón. Eso es en eso deberían estar trabajando. Yo estoy seguro que hay instituciones trabajando en esto, pero tal vez hace falta una unión más clara y más evidente entre estos grupos que seguro están viendo lo mismo que nosotros y que no conocemos, ¿no? Juan, las instituciones están haciendo algo, tú perteneces a una. ¿Qué pasa ahí? Y en las demás perdón, es que estoy en la calle y por aquí hay un vehículo que está haciendo mucho ruido, entonces igual ya se va. Entonces, lo que yo quiero decir es que no sabemos lo que están haciendo otras instituciones. Esperemos que haya instituciones que están haciendo un análisis y están de una manera sustentada preparando la argumentación en los diferentes niveles que se avecinan para precisamente defender la actividad científica o en este caso enriquecer, promover, modificar la ley. Y en su momento, yo estoy seguro que algunas instituciones como personas morales dedicadas a la ciencia, a la investigación, sí tendrán la oportunidad de promover recursos. Pero como lo decía anteriormente, igual no lo sabemos, no sabemos quiénes son, pero nosotros como individuos, al menos como individuos, tenemos esta oportunidad de ahora que se está presentando la iniciativa, pensar en lo que cada artículo representa, es decir, como lo presenté en el inicio de esta charla, de una manera intuitiva, de una manera como usuarios de la ley, podemos ver lo que cada artículo representa y el impacto que puede tener directamente sobre nosotros.
Y vale la pena que todos los académicos e investigadores del país lo hagan, que tomen la ley y empiecen a ver artículo por artículo cómo les perjudica o les afecta, para que de esa manera, en algún momento, con la ayuda de algún asesor, pudieran promover algún tipo de recurso. Yo creo que en ese momento, ahora que el 1 de febrero inicia el periodo de sesiones, lo que tenemos que hacer es extender la mano. Es ir a la Cámara de Diputados y decir, diputadas, diputados, algo no suena muy bien en esta iniciativa, vamos a platicar, ¿verdad? Ese sería ahorita el primer paso, buscar el diálogo y la construcción de una ley que recupere la gobernanza, la participación de la comunidad académica. Bueno, yo les quiero comentar ya mi última participación. Pregunta es, ¿ustedes piensan que va a avanzar? Porque ahorita el tema medular, ustedes saben cuál es, el electoral, ¿no? La competencia política. Y este tema que estoy viendo por las preguntas, mucha participación en las preguntas de este programa, gracias a todos, pues sí tiene participación de todos los interesados, pero no veo, y ustedes mismos lo han dicho, bueno, pues de la oposición, no hay parlamento abierto todavía, es decir, ¿hasta dónde vamos a avanzar en este momento con esta iniciativa que está parada? ¿Pudiera quedarse ahí? ¿Cuál es el futuro inmediato que ustedes ven? Bueno, Luis, ¿quieres comentar? No, bueno, es que como muchas otras leyes, si no son de prioridad absoluta, van a acabar, en una lata o en algún lado. Digo, si no hemos sacado la Ley General del Agua en 3 años, con la Suprema Corte diciéndole al Congreso que lo tenía que hacer hace un año y el Congreso no lo hace, quién sabe si esta salga, ¿no? Si hay una esperanza de que probablemente no llegue a una votación y que no haya un mayoriteo. Porque hay otras leyes que le interesan más al gobierno. Esto es una cuestión meramente política, ¿no? Si a lo mejor acaban convenciendo a algunos legisladores de votar en otras leyes que le importan más, y esta sea una moneda de cambio. Eso bien puede pasar, como ha pasado con otras leyes, ¿no? La misma, hay leyes como sabemos, la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, que es una porquería de ley, malísima, inaplicable, lleva años sin tener un solo éxito esa cosa, pero pues fue una moneda de cambio. El Partido Verde quiso que la aprobaran y el Partido Verde dio los votos para que aprobaran otras cosas en favor del gobierno entonces en turno. Entonces, sí, a veces sucede que las iniciativas acaban siendo una moneda de cambio. Puede ser el caso de esta ley, ¿no? Si al gobierno le interesa promover otra que les sea importante en estas épocas de elecciones que se avecinan, ¿no? Yo creo que sí puede pasar. Y lo que quiero comentar es que no sabemos. Nosotros como ciudadanos dedicados a la investigación no sabemos. Nosotros podemos dar nuestro mejor esfuerzo y es lo que nos corresponde, argumentando, participando. Ahorita precisamente por este empuje que ha tenido la comunidad académica o diferentes colectivos de la comunidad académica, hemos logrado que el miércoles 1 de febrero, que inicia el periodo ordinario de sesiones, varios académicos de instituciones de diferentes regiones y puntos cardinales del país, podamos sentarnos y platicar sobre esta iniciativa de ley. Y yo creo que ese es el primer paso. Y lo siguiente es hacer parlamentos abiertos para analizar con más detalle la arquitectura y los detalles de la ley. Entonces, yo esperaría, y tengo fe, ¿verdad?, que dentro del mismo partido Morena, alguien nos va a escuchar porque a muchos nos conocen. Nos hemos sentado incluso para criticar leyes generales previas que estaban mal diseñadas. Y ha sido gracias al conocimiento que algunas de esas leyes no se han visto aprobadas y materializadas. Entonces, esperemos que una vez más se brinde la oportunidad al conocimiento para analizar esta ley.
Y como ya lo mencioné, lo que se está buscando es el bien del país. Entonces no hay por qué, o no deberían tener, o no debería existir una razón para temer a la participación de la comunidad académica. En ese aspecto también quiero añadir que es muy importante ser lo más objetivo en cuanto al impacto de esta ley, porque también es verdad, en los medios de comunicación hemos visto afirmaciones que presentan impactos catastróficos o distorsionados de la iniciativa, que tampoco es bueno, porque exageran, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay títulos, algunos artículos, 8 columnas, que va a desaparecer el CONACYT. Y no, la paraestatal que se dedica a la administración de la ciencia no desaparece, se transforma, cambia de nombre, cambia esa estructura. Pues hay que ver en ese aspecto cuáles son los alcances de esos cambios. Lo que también tenemos que tener en cuenta es que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en su forma actual fue diseñado como un ente que administraba diversos fideicomisos, muchos fideicomisos, bueno, no muchos, principalmente 4 o 5 que lo tenía, pero a través de sus centros públicos de investigación y otros centros de investigación federal que tenían sus fideicomisos, había varios fideicomisos asociados a la ciencia. Pero ¿qué pasa ahora? Si el CONACYT y estos centros públicos ya no tienen fideicomisos, algo que podía pensarse es que ya no tiene sentido que exista un Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología, o que ya no exista un Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología como ahora lo tenemos, porque ya no se tienen que manejar esos recursos. Bien podría pensarse que se puede incorporar a la Secretaría de Educación Pública, como en alguna ocasión estuvimos los centros públicos de investigación asociados. Es decir, hay cosas que como se proponen, que como están, incluso pueden cambiar totalmente. Otra cosa que se ha manifestado mucho y se dice erróneamente es que nos van a ser servidores o funcionarios públicos. Pues ya lo somos. Si pensamos de dónde vienen nuestras pagas, ya sea del gobierno federal, estatal, las personas que recibimos así son públicos. Y también las personas que trabajan en universidades públicas son servidores públicos. La definición de servidor público está en la Constitución. Y es verdad también que ya ahorita mismo existen servidores públicos, investigadores, que son funcionarios públicos por estar ejerciendo un puesto de representación y de mando. Entonces, tenemos que tener la claridad de lo que exceptos, para no generar una distorsión que no ayuda ni a la crítica ni a la construcción de uno y otros comentarios también que se han hecho de los CPIs, por ejemplo, que vamos a perder autonomía. Pues tristemente, los centros públicos de investigación nunca hemos tenido autonomía como una universidad que es autónoma. Hemos tenido libertades hasta ciertos rangos, hemos tenido gobernanza hasta ciertos rangos. Entonces, lo importante es que debemos de construir los espacios de libertad para las personas que se dedican a la investigación. Pero tenemos que manejar los conceptos en su justa medida. Y aquí viene otro aspecto que es la revisión de una jurisprudencia que trabajan en las personas que trabajan en entidades paraestatales, que se ha hablado que si están en el apartado A, en el apartado B, de que si son personal de confianza, etcétera. Bueno, esta es también una oportunidad para definir con toda la protección de los tratados internacionales y de la ley a las personas que se dedican a hacer investigación y sean catalogados de acuerdo a la actividad que realizan y por lo tanto su libertad de opinión, de investigación y todos aquellos otros derechos humanos que tienen que ver con la investigación científica les sean reconocidos. Pero para esto necesitamos el apoyo de personas como Luis, como otros abogados que conocen estos aspectos técnico-legales a la perfección para generar realmente un ambiente propicio de crítica constructiva
que nos permita lograr o al menos presentar, al menos ahorita presentar, una alternativa de ley que sí esté a la altura del siglo XXI, aunque esta igual ahorita no lo incorpore. Pero sí es conveniente que toda esta discusión se realice, que todo el mundo lea todos estos aspectos, que todo el mundo lea de los derechos humanos, que todo el mundo aprenda de la estructura de la administración pública federal, estatal, que está dedicada a la ciencia, para que podamos ofrecer algo mejor. Y en ese sentido, y es algo que pusimos en el ensayo que escribimos en Animal Político, y que gracias también a ustedes por replicarlo en el portal de La Clave, es este pensamiento de Edgar Morin o Edgar Morin. Yo no hablo francés, entonces igual lo estoy pronunciando mal, discúlpenme. En castellano Pero, se vale. Sí, básicamente es muy importante revisar todo esto, porque una visión mutilada de las cosas conduce necesariamente a acciones mutilantes. Y si esto se va a dar dentro del ámbito de la ciencia, el impacto puede ser muy severo y puede sus efectos negativos durar por muchos años. Nos comenta Miriam Romero Fernández. Dice, tristemente el Congreso es una oficialía de partes. Es más efectiva la presión social de grupos ciudadanos porque dentro ya están hechos los acuerdos. Estoy a favor de los parlamentos abiertos, aunque solo hacen montaje, como con la LIE, la Ley de Industria Eléctrica. Creo que lo que comentan sobre la postura de los estados será la clave para esta iniciativa. Gracias por comentar. Y pues bueno, yo solamente quisiera cerrar planteándoles de manera pues ya breve y rápida, con una ley que es centralista, o sea, pues que si se aprueba en sus términos sería centralista, burocrática, discriminadora e inconstitucional. ¿Qué tipo de ciencia se puede hacer si es que se puede hacer ciencia? Les planteo. Pues como lo dijo Luis, para que estemos en la frontera de la ciencia, para que podamos hacer ciencia como se entiende quizás del Renacimiento, ¿verdad? Y ahí vienen personajes que lucharon contra situaciones duras como son Galileo, Giordano Bruno, ¿verdad? La clave es la libertad. La libertad y el hecho de que las personas que somos investigadores podamos manifestar nuestro pensamiento crítico en la mayoría de las veces, pero esa es la naturaleza de la ciencia, en ser críticos, de que lo podamos hacer. Una vez que nosotros perdemos esa libertad, se pierde toda posibilidad de ser creativos y precisamente de llegar a las fronteras del conocimiento. Luis. Pues de acuerdo, creo que el tema es ese, es decir, la discusión profunda que hay que tener es el entendimiento de la ciencia misma, ¿no? Yo les decía en una intervención anterior, en otro momento, que a mí me llama mucho la atención cuando en una ley de ciencia llaman la atención sobre cuidado con el principio precautorio, hay que aplicar el principio precautorio. Entonces, porque ese principio se aplica cuando vas a liberar algún elemento en la naturaleza que no sabes cuál puede ser el resultado, ¿no? Es decir, tienes una incertidumbre. Pero eso no puede ser, eso no puede venir en una ley de ciencias, no puede ser que se pongan estas restricciones, porque eso habla de que quien lo escribió no fue bien apoyado por un científico, no es una discusión que debamos tener. Por ejemplo, ni siquiera debería estar comentando este tema aquí. Y eso habla solamente de que efectivamente tenemos la obligación de llamar a nuestros representantes y que nos escuchen y que entiendan la discusión de fondo, ¿no? De nuevo, no pretendo decir que me las sé todas en la materia de la ciencia, ¿no? Pero creo que hay cosas que son elementales, ¿no? Después podemos discutir si un artículo se redacta de una forma o de otra, pero si el fondo está mal, la forma, no hay forma de que esté bien, ¿no? Decía el doctor Brañez, el padre del derecho ambiental en Latinoamérica, comentaba siempre esto, o sea, sí, una ley por sí misma no lo puede todo, pero sin una buena ley no puede hacer nada.
necesitas una buena ley para que puedas avanzar. Entonces hay que hacer una buena ley. Ahí está la clave. Tenemos una pregunta más, dice Vicente Espinosa, ¿cuál será la posición de los consejos de ciencia y tecnología de los estados ante esta iniciativa? Pues es una buena pregunta, ¿verdad? Bueno, Vicente, de entrada, como tal, como consejos de ciencia y tecnología, no están contemplados. Queda ahí en la ambigüedad cuáles van a ser las instituciones, organismos estatales. Entonces, aquí también, sobre todo porque en la ley actual se trató de hacer consejos estatales, se formó una red de consejos estatales, sería importante rescatar esa experiencia que existe en algunos estados, en algunos con más éxito que en otros, también como lo ha mencionado Luis, para precisamente diseñar una mejor ley en el aspecto de la gobernanza y de la concurrencia de los órganos de gobierno. Y eso falta por discutir. Sin duda. Y tenemos un comentario ya para cerrar, dice Romeo Saldaña. Muchas gracias a La Clave por abrir este espacio y a los doctores Vera y Martínez por ayudarnos a entender los puntos críticos de esta propuesta y motivarnos a defender nuestros derechos. Y pues igualmente les queremos agradecer pues, por haber participado con nosotros esta noche en La Clave, pues donde estamos discutiendo finalmente un tema que es muy importante para el desarrollo del país, porque pues sin tecnología pues solamente podemos aspirar a quedarnos más y más rezagados, ¿no? Con ideas más o menos medievales como algunas que parece que inspiraron esta iniciativa de ley. Muchísimas gracias. Felicidades, Juan. Hoy es día del biólogo, entonces pues también hacer hincapié en ello. Y pues muchísimas gracias a nuestro auditorio que nos acompañó esta noche. Esto fue La Clave. Hasta pronto.